Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Recuerden que estamos hablando acerca del libro de Job y pues gracias a Dios ya estamos avanzando, estamos en el capítulo número 25 y bueno, pues en este capítulo se nos ofrece el discurso final de Bildad. Y en la primera parte de este capítulo hay una reflexión de Bildad sobre la grandeza de Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 1, respondió Bildad suita y dijo, eso es lo que dice todo el versículo 1. Entonces, vemos aquí como este es el mensaje final, pues ya de los tres amigos de Job. Eh, la brevedad de esta declaración de Bildad eh, eh, lleva a algunos a creer equivocadamente que el texto es sencillamente confuso y que queda nada más como una situación así de contestar por contestar. Pero bueno, nosotros podemos ver que eh, cuando la palabra de Dios dice y dijo, ¿verdad? Aun cuando podemos reconocer algunas dificultades en el texto, ya que lo leemos completo, pues es mejor simplemente ver la brevedad de esta declaración que hicieron al final Elifaz, Bildad y Sofar. Y esta declaración es algo como que refleja el hecho de que el debate se está quedando ya sin combustible, ya no quieren echarle más leña al fuego, como decimos, y da comienzo a una transición, a una etapa diferente del libro. Aquí como que hay un parteaguas, mis hermanos, como que hasta aquí se acaba esta situación y después viene una etapa diferente. Lo que Bildad dice aquí básicamente, pues ya se ha dicho antes, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se genera como una especie de discurso, sí breve, pero también agotador. Ya es muy poco objetivo y claramente podemos ver que este hombre Bildad elige pues entonar prácticamente la misma canción o el mismo poema con sus amigos, ¿verdad? Se simplemente genera la misma actitud de acerca del poder y la pureza de Dios sobre todas las criaturas. Y es como si fuera un sofrito o refrito, como ustedes le quieran llamar, de lo que ya se ha dicho antes. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Bildad. Y entre el versículo 2 y 3, pues exalta la grandeza de Dios. Y dice la palabra de Dios, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos números. ¿Sobre quién no está su luz? Bueno, pues aquí vemos cómo Bildad, ¿verdad? Ya exasperado, pues solo puede repetir aquello en lo que han estado de acuerdo Job y sus tres amigos, que a final de cuentas es verdad. Ya han expresado su acuerdo sobre la grandeza de Dios. Bildad también quería que Job supiera que Dios era un enemigo imposible. Otra vez regresa a la condición. Cuando dice, tienen su ejército número, pues obviamente vemos cómo simplemente Bildad quería que Job se rindiera ante ese gran Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es grande en número en su ejército, sus ejércitos. Eh, Recordemos que pues sus ejércitos de ángeles, de estrellas y de todas las demás criaturas, todos los que son sus huestes, que están sometidos totalmente a su voluntad, pues hacen y desean hacer lo que Dios les pide, ¿verdad? Y por lo tanto, pues es como irrazonable que se discuta contra ese Dios poderoso. Y de esa manera, pues, este hombre, Bildad, quiere que Job se doblegue ante la grandeza de Dios. Eso es correcto, mis amados hermanos. Pero si recordamos, pues Job estaba doblegado, realmente estaba humillado delante de Dios. Él no era una persona jactanciosa ni orgullosa, mucho menos soberbia. Él sabía su condición delante de Dios, solamente que Bildad y sus amigos querían llevar a Job a la posición de pecador.
y eso es lo que no admitía Job, y eso es lo que verdaderamente Dios pues vio con agrado, de que Job se mantuvo firme en lo que realmente él sentía delante del Padre Celestial. Ya en el versículo 4 inicia la segunda parte de este capítulo, que técnicamente pues es un capítulo muy breve, y aquí en la segunda parte de este capítulo se nos ofrece el comentario acerca de el hombre a la luz de la grandeza de Dios. Y Bildad pues hace una pregunta, ¿verdad? En el versículo 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Bueno, pues aquí se nos da una pregunta que pues nos tiene que mover a todo ser humano, ¿verdad? ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios, mis amados? Humanamente, recordemos que no tenemos esa posibilidad, por muy buenos que seamos, por excelentes personas que pudiéramos ser, no nos alcanza dentro del estándar que Dios estableció para poder justificarnos delante de Él. El estándar que Dios estableció es la perfección, y obviamente pues ninguno de los que hemos pisado la faz de la tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, pues cumple con esta demanda, ¿verdad? De ser perfectos. Y perfectos, ahora sí me refiero a la condición de no tener un solo fallo, o sea, no como la perfección que miraba Dios acerca de Job, ¿verdad? De integridad, ¿no? De perfección en su más alta condición de acepción de la palabra. Entonces, nadie hemos sido perfectos, ni lo será nadie en la faz de la tierra más que nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, pues ahora ya en el Nuevo Testamento ustedes y yo pues tenemos la gran bendición de conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo nos podemos justificar delante de Dios? ¿Cómo podemos obtener la justificación delante de Él? Pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Lo que dice Romanos 5:1, pues es muy claro ya para nosotros. La gloria sea para Dios porque nos ha dado esa revelación, y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta a esta gran pregunta que debería hacerse todo ser humano en algún momento de su vida. Entonces, aquí en este libro de Job, pues estamos viendo cómo Bildad está una vez más expresando asuntos que no están en controversia. ¿Eh? Job dijo lo mismo en el capítulo 9, versículo 2, en respuesta al primer discurso de Bildad. Entonces, vemos aquí que Bildad pues no está en contacto con nada, es osadamente despiadado. Nunca piensa cuando habla, porque ya estamos viendo esa realidad. Solamente se desahoga. El tipo Bildad se encuentra con frecuencia, pues muchas veces, mis amados hermanos, en el púlpito. Pastores, predicadores, hermanos que de repente solamente lanzan frases y hablan las cosas más pesadas, pero sin contenido real en ellos, en esas declaraciones, mis amados. Por eso yo les pido que por favor tengamos mucho cuidado cuando nos expresemos delante de alguien, sobre todo si hay algo que señalar de la persona a la que le podamos decir algo. Busquemos la dirección del Espíritu Santo para que de esa manera no lastimemos, no solamente hablemos sin pensar. Recuerden que nosotros ya tenemos que ser dispuestos para escuchar, pero tardos para el hablar, para que de esa manera le demos la oportunidad al Espíritu Santo de poner palabras que vengan a ser de bendición a la vida de las personas que están hasta a nuestro alrededor. Y la segunda pregunta que se hace Bildad aquí dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Bueno, pues el propósito de estas preguntas, pues parece ser provocar que Job entienda de una vez por todas que es un pecador como todos, ¿verdad? Y de esta manera, pues tratando de hacer más fácil la condición para Job, para que él pudiera confesar y arrepentirse. Entonces, mis amados hermanos,
Pues nosotros tenemos que comprender lo que el libro de Levítico capítulo 13 nos enseñó y nos enseña. Obviamente nuestra natividad, el hecho de nacer, de nuestro nacer, pues está contaminado. ¿Por qué? Pues porque venimos y nacimos bajo la ley del pecado. De ahí que en la ley se ordene que la mujer pues se declara impura durante 7 días. Ahí en el capítulo 13 lo leemos de Levítico, que el niño sea circuncidado en el 8º día y que la madre permanezca 33 días en la sangre de su purificación, dice la palabra. Esto pues obviamente nos hace comprender que nuestro nacimiento pues ya viene en una contaminación de la ley del pecado y por lo tanto esto lo único que nos lleva a comprender es a la necesidad que tenemos de un Salvador. Y luego, pues ya la palabra de Dios a través del tiempo, pues nos enseña que nuestro Salvador vino a la tierra, cumplió con su objetivo cuando declaró consumado es. Y allí nosotros, al acercarnos a ese gran Salvador, al aceptarlo como Señor, como Salvador de nuestras vidas, pues tenemos ahora la justificación, la limpieza de nuestra vida, ¿verdad? Y ahora podemos levantar pues manos santas delante de Dios. Y entonces, pues tenemos esa gran bendición del perdón de nuestros pecados, del lavamiento de nuestra vida y de la salvación y vida eterna, mis amados. Obviamente, pues para Job le había quedado muy claro desde el principio, él sabía que él había nacido siendo un hombre pecador y por eso él ofrecía holocausto, por eso él ofrecía constantemente sacrificio y buscaba la manera de estar bien delante de Dios. Lo que sucedió fue para una situación en donde pues Dios se iba a glorificar a través de todo lo que le estaba pasando a Job. Y eso ya lo vamos a ver pues a partir de este capítulo, como les comento, que hay un cambio pues radical en la secuencia de la situación que vamos a estar estudiando. Bueno, ya del versículo 5 y 6 nos habla acerca de la grandeza relativa del hombre comparada con la demás creación. Y dice la palabra de Dios, está hablando Bildad, como recuerdan. Dice, he aquí, ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Bueno, pues aquí Bildad estaba considerando ya que incluso algunos de los aspectos gloriosos de la creación se quedan cortos, ¿verdad? Respecto a la gran gloria de nuestro Creador, y es verdad. O sea, nunca vamos a poder comparar la creación contra el Creador. Obvio que el Creador siempre va a tener la condición más gloriosa de toda la situación, ¿verdad? Aquí miren, hay algunos comentaristas, algunos estudiosos de la materia, que piensan que por estrellas, Bildad se está refiriendo a los ángeles que no conservaron su primer estado, o sea, los ángeles caídos. Y esto podría ser así, pero pues no se puede ver realmente en el texto. Lo que sí podría, sin embargo, es que pudiera significar al ejército celestial, como se supone que hace Job 28, como lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero aún debemos dudar de la propiedad de estas aplicaciones. Tenemos que ver que posiblemente Bildad efectivamente se refería a los astros físicos del cielo, ¿verdad? A las estrellas, a los planetas y cosas de esa naturaleza. Pero bueno, dice, cuánto menos el hombre, que es un gusano. Entonces, vemos aquí que si la luna y las estrellas no pueden reflejar la gloria de Dios como deberían, pues entonces se puede razonar que el hombre tampoco, ¿no? Cuando habla acerca de que es un gusano, pues esto es miserable y repugnante e impotente delante de Dios, ¿verdad? Que proviene de la corrupción y además es sucio y asqueroso. Y así de todas las maneras, pues una persona no apta para aparecer delante del grande y santo Dios, ¿verdad?
y pues el hombre pues mucho menos puede contender con él. Nosotros sin Cristo, mis amados hermanos, somos nada. No podemos aparecernos delante de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios. Solamente Cristo, que es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, que es el único que nos lleva al Padre, nos da la oportunidad de poder estar delante de la presencia de ese Dios santo, santo, santo. ¿Ah? Y pues ahora tenemos la gran bendición del acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia, mis amados. Hasta ese lugar santísimo donde ustedes y yo pues ahora podemos obtener el pronto y oportuno socorro para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que eh, esto nos da a nosotros pues una bendición que debemos aprovechar, que debemos valorar, aquilatar pues obviamente agradecer, ¿verdad? Entonces, regresando al comentario que se hace respecto a la condición de Bildad, pues este argumento final que está emitiendo Bildad, pues estaba basado sobre un malentendido de las palabras anteriores de Job, ¿verdad? Parecía pensar que Job quería convencer a Dios de que Dios estaba equivocado y por lo tanto, pues ahora Bildad quería salir en defensa de Dios, ¿verdad? Y quería hacer énfasis en la relación apropiada entre la gloria de Dios y la humildad del hombre, ¿verdad? Entonces, sin argumentos, pues Bildad dejó perfectamente claro que en su mente la culpabilidad de Job estaba establecida. O sea, para ellos no se perdió la condición de que Job era culpable. Aquí podemos observar la ironía de que el ser gusanos, ellos mismos, ¿verdad? Los amigos de Job, pues no han desanimado en lo más mínimo a Bildad y a sus amigos a atreverse a pasar juicio a su colega gusano Job, ¿verdad? O sea, todo mundo somos gusanos, y es verdad delante de Dios. Pero a final de cuentas, ¿quiénes son o quiénes seríamos estos simples gusanos para ejercer juicio? Por eso el único juez verdadero es Dios, mis amados. Y fíjense, a diferencia del apóstol Pablo, quien desarrolló la doctrina de la depravación total allí en Romanos capítulos del 1 al 3 para preparar el camino para la gracia, pues sabemos por el resto de los comentarios de Bildad que no dejó lugar para la misericordia ni el perdón de Dios. O sea, ya Bildad había hasta ejecutado a Job para pronto. Pablo, recuerden que en los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos nos enseña realmente la depravación del hombre, esa doctrina que nos lleva a comprender y que nos sirve como un ayo. Recuerden que la ley y la palabra de Dios nos sirve como un ayo para llegar a la comprensión de que necesitamos, mis amados hermanos, la misericordia y el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces, por último, en este desagradable y desesperanzador tono, pues terminan las palabras de los amigos de Job. Se acabó. Entonces, esto nos lleva, mis amados, pues a leer y estudiar el capítulo número 26, que pues ya como les decía, viene a ser pues un poco ya diferente. Aquí ya solamente se nos da la respuesta de Job para Bildad, y pues ya directamente Job está en un desafío directo, ¿verdad? Hacia sus amigos. Y la palabra de Dios, pues en esta primera parte de este capítulo 26, realmente hace una observación Job bien especial, porque pues en la práctica él puede preguntar, ¿me han salvado a mí o a alguien más con este tipo de declaraciones? Con esta palabrería que ustedes han hecho, ¿no? Entonces, el versículo 1 y 2 dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Miren, aquí, en este punto, esto nos da inicio a un largo discurso de Job, el cual primero responde al breve discurso de Bildad del capítulo 25 y luego se vuelve en un discurso de sabiduría
y una defensa final que termina hasta el capítulo 31. Por eso les digo que aquí se hace como un parteaguas y empieza una mecánica diferente de lo que se venía estudiando hasta este momento. Entonces, aquí vemos cómo pues Job se está dirigiendo a una persona que probablemente es Bildad, ¿verdad? Porque dice, ¿en qué ayudaste? Son los pronombres en singular. ¿En qué ayudaste? No dijo, ¿en qué ayudaron? O no dijo, ¿cómo han amparado? Sino dijo, ¿cómo has amparado? Entonces, él se está dirigiendo probablemente a Bildad y comienza entonces con tres versos de desdeñosa ironía este capítulo 26. ¿Ah? Ya vimos las primeras dos ironías preguntando, ¿ah? ¿En qué has ayudado? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? Bueno, pues aquí vemos que Job consideraba toda la sabiduría de Bildad y sus amigos, de Elifaz y Sofar, y se preguntaba dónde se encontraba la ayuda y la fuerza. O sea, sí reconoce la sabiduría de ellos, sí entiende que conocen la palabra de Dios, que están atentos a lo que Dios habla y dice, pero ¿de qué les sirve si ese conocimiento no le presta ayuda, no le da fortaleza, sino todo lo contrario, mis amados? Solamente lo señalan, lo hunden y lo lastiman, aún más de lo que ya estaba. Entonces vemos que el ser cabezones, que es la expresión que he utilizado en algunas otras referencias, cuando nos llenamos de sabiduría, cuando pues solamente aprendemos la palabra de Dios por vanagloria, por decir yo sé, yo sé, yo sé, desgraciadamente nos volvemos tan cabezones que topeteamos, ¿verdad? Nos crece la cabeza de tal manera que, perdónenme la expresión, pero es verdad, nos volvemos como unos monstruos, cabezones que lastimamos, que espantamos de tanta sabiduría sin amor. Ahí está la clave, ¿verdad? Yo quiero pensar que desgraciadamente Job llegó al punto clave de decir, ok, sabes mucho, pero ¿dónde está el amor que se supone que deberías de tener para conmigo? ¿Dónde está la misericordia que te enseña todo ese conocimiento? Al final de todo esto, mis amados, pues los amigos de Job llegaron al punto donde estaban tan preocupados por estar en lo correcto que se olvidaron de preocuparse por ayudar a Job, por amar a Job, por tener misericordia de Job. Entonces, esto nos tiene que llevar, mis amados, pues a comprender que de no mucho nos sirve conocer tanta palabra de Dios si no actuamos en amor. Y eso lo refiere claramente el apóstol Pablo también, ¿verdad? Dice que nos volvemos como címbalos que solo hacen ruido si no tenemos amor para cuando actuamos, hacemos o decimos cualquier situación respecto a la palabra de Dios, ¿eh? Tenemos que actuar en amor. Y la tercera ironía que dice Job ahí entre los versículos 3 y 4 se registra, ¿verdad? Y dice, prácticamente está preguntando, ¿me han ayudado a mí o a alguien más con su gran sabiduría? Bueno, pues dice la palabra de Dios, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Bueno, mis amados, Job hizo estas declaraciones lo suficientemente amplias como para incluirse no solo a sí mismo, sino a todos los demás que Bildad y sus amigos pues habían fracasado en ayudar, porque seguramente ese espíritu de señalamiento, ese espíritu de juicio, posiblemente lo pudieron haber utilizado para con otras personas y que no ayudaron en mucho o en nada propiamente. Entonces, vemos aquí que Job está dando un discurso de lo más sabio y profundo, ¿verdad? Que tiene que llegar a nuestra vida, que es para nosotros y mucho más para el propósito, ¿verdad? Simplemente es una expresión irónica, como comenté, pero esta expresión tiene que tener un propósito para nosotros.
Reconozcamos que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, mis amados, tenemos que ser enseñados, pero también tenemos que ser redarguidos o amonestados. Y esto nos puede llevar hasta una condición de ser, ¿cómo se llama? Corregidos. Entonces, si en algún momento hemos procedido de esa manera, mis amados, pues que esto nos sirva de amonestación, de que Dios, que el Espíritu Santo de Dios redarguya nuestra condición y que nos corrija y que de aquí en adelante pues tengamos una consideración diferente. Que cuando anunciemos palabras, la gente no se pregunte como Job, ¿verdad? Que está preguntando a quién más has dañado por la insensibilidad y el conocimiento mal aplicado de ti, como el de sus amigos, ¿verdad? Y luego lo más fuerte que declara Job aquí, pues es la pregunta de quién es el espíritu que de ti procede. Miren, en el primer discurso de los amigos de Job, allí en el capítulo 4, recordamos cuando Elifaz dijo que un espíritu misterioso le reveló sus principios, ¿se acuerdan? Y el mensaje del espíritu comenzó con una pregunta ahí en Job 4:17. ¿Será el hombre más justo que Dios? Bildad entonces repitió la misma idea a Job en el capítulo 25, versículo 4. ¿Ah? Y así como otros argumentos que se reciclaron, que se masticaron en ese breve capítulo, como ya dije, que era el refrito de todo lo que se había hablado anteriormente, pues por lo tanto ahora Job quería saber de parte de Bildad de quién era el espíritu que de él procedía. O como lo transmite muy adecuadamente la nueva versión internacional, la pregunta es, ¿qué espíritu ha hablado por tu boca? Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado de no permitirle al enemigo, ¿verdad? De alguna manera, usarnos para declarar cosas que lastimen o que hieran a otros. Debemos ser claros, mis amados. Solo el Espíritu de Dios es el que tiene que tener autoridad en nuestras vidas. Solo el Espíritu de Dios es el que podría y que debería en todo momento ser nuestra guianza para hacer algún comentario, para hacer alguna observación. Amén. Por eso tenemos que estar siempre adheridos a la vid verdadera. Por eso tenemos que estar buscando siempre el rostro de Dios. Por eso siempre tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo, para que nos dé la gracia, nos dé la palabra adecuada. Yo le doy la gloria a Dios porque anoche en nuestro devocional, en eh, en la velada de oración, pues Dios nos dio una palabra pues gloriosa. Eh, eso ya no lo grabé, simplemente se quedó para nuestros hermanos que estuvieron en el devocional. Terminamos ya muy noche, nos excedimos completamente del horario, la gloria sea para Dios. El Espíritu Santo de Dios tomó el tiempo, tomó el control y fue el Espíritu Santo el que habló a la vida de todos nosotros en una revelación, bueno, más bien en una iluminación mayor de la revelación que Dios nos da a través de Isaías 61, versículos del 1 al 3, y una declaración de palabra profética de una manera excepcional. Desde hace 3 semanas, si ustedes recuerdan, Dios me ha puesto la palabra en el extender el manto de alegría a nuestras vidas y a la vida de todos ustedes. Y pues ayer el Señor habló muy adecuadamente en bendición y es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que estar obrando en nuestras vidas, porque no podemos dejar que cualquier espíritu venga y tome control y mucho menos se manifieste. Tenemos que asegurarnos que es el Espíritu de Dios, mis amados. ¿Y de qué manera nos aseguramos? Pues ahora sí, con el conocimiento de la palabra, ¿verdad?
Ahora sí, la sabiduría que viene de lo alto y esto nos trae a bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa bendición viene a la vida de todos nosotros y los que no pudieron estar el día de ayer en la noche, al final en la oración, yo declaro aún en todos ustedes el extendimiento del manto de alegría, porque justamente es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas y está derramando bendición sobre todos nosotros. Y los bendigo en el nombre de Jesús en ese entendido. Y es el Espíritu Santo de Dios el que está declarando esta bendición para todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, regresando al punto, ya en la segunda parte de este capítulo 26, mis amados, pues Job alaba a Dios y su maravilloso poder en la creación. Pues aquí ya empezamos a ver, ¿verdad? Para mostrar la pobreza del argumento de Bildad, pues Job habló de la grandeza de Dios para probar que también él conocía e incluso más ampliamente que sus amigos. O sea, que no lo venían a marear para, como decimos nosotros, ¿verdad? Él sabía perfectamente bien en qué Dios había depositado su fe y su confianza ese buen hombre Job. Y bueno, de los versículos 5 al 13, se nos da una descripción del poder de Dios que declara Job. Y está hablando Job y lo voy a leer. Dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Pues aquí, como vemos, mis amados, se han ofrecido muchas sugerencias para la identidad de esos monstruos acuosos, ¿verdad? Algunos piensan que Job creía que el Seol era un abismo acuoso y lo conectan con una idea sugerida en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Otros piensan que es solo una manera poética de describir a los que están enterrados en el hoyo profundo, ¿verdad? En las profundidades, como lo declara el Salmo 88:6. Y algunos incluso creen que los que moran en los mares son en realidad peces y criaturas marinas. Y pues parece mejor considerarlo como una descripción poética y no técnica de la incertidumbre, oscuridad y la melancolía del mundo del más allá, ¿verdad? Después de la muerte. Lo vamos a dejar aquí como un entendimiento poético que Job utiliza esas declaraciones, esos simbolismos, ¿verdad? Para simplemente generar pues el contexto de lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? La idea aquí, pues tenemos que vivirla en una actitud correcta de lo que declara Job, que no hay un lugar oculto para Dios. Dios, incluyendo todo, incluyendo el reino de los muertos, las profundidades, todo está descubierto delante de Él. De hecho, mis amados hermanos, imagínense que hasta nuestro corazón está descubierto delante de Él. Él escudriña lo profundo de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón. Nada puede estar encubierto delante de Él. Entonces, fíjense cómo Job declara que hasta el Abadón no tiene cobertura, ¿verdad? Esto es, pues, el infierno, el lugar de destrucción. Es lo que conocemos como el palacio del rey Abadón, que así es llamado el diablo en Apocalipsis 9:11. Y así es llamado el infierno en este texto, ¿verdad? Porque ahí dentro están pues clavados todos los que están destinados a la destrucción eterna, todos los que están ya señalados para la perdición. Si nos damos cuenta, Job tenía muy claro el entendimiento
de la grandeza de Dios cuando declara que cuelga la tierra sobre nada. Miren, Job notablemente entendía esto, mis amados. Y en contraste con las mitologías antiguas, que decían que la tierra era sostenida por las espaldas de elefantes o de tortugas gigantes, sí han visto hasta ese tipo de cuadros pictóricos que hay, en donde pues también había un Atlas, ¿se recuerdan? En la mitología griega que soportaba el mundo en sus hombros. Bueno, pues aquí Job sabía que cuelga la tierra sobre nada. Esto nos tiene que llevar a entender cómo la palabra de Dios, mis amados hermanos, eh, nos enseña lo que pues la ciencia después tuvo que venir a descubrir miles de años después. ¿eh? Por ejemplo, podemos ver una situación en donde esta declaración, este pasaje, atrapó el ojo de Kepler, ajá, que justamente empieza a ver que la declaración de Job es algo tan real que lo lleva a la condición científica. Y después el hombre pues se cuelga, ¿verdad? El mérito de descubrir que la Tierra está suspendida en este vasto universo, pero de la nada. O sea, la Tierra cuelga sobre nada y nosotros podemos verlo ya. Entonces, mis amados hermanos, no podemos nosotros atribuirnos que descubrimos el hilo negro, puesto que todo ya está declarado en la palabra de Dios. Solamente hay que tener la disposición, la diligencia de estudiar la palabra de Dios, de meditarla y ver cómo Dios nos regala declaraciones tan espectaculares como, ¿se acuerdan de lo que en el capítulo primero y en el segundo, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rondar la tierra. Recuerden que antes, pues la gente pensaba que la tierra era plana o cuadrada o tenía alguna otra forma menos redonda. Y ya desde Job se nos declaraba justamente eso. Imagínense que el ser humano, fuera del contexto bíblico, viene a declarar que la tierra es redonda hasta después del año de 1482, que es cuando Cristóbal Colón encuentra a las nuevas Indias, ¿verdad? A esta nueva tierra, a este nuevo mundo, y entonces es hasta cuando se declara que la tierra verdaderamente era redonda. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña tanto que solamente nos basta con echarnos un clavado verdadero, como coloquialmente decimos, y atender a través de la meditación lo que Dios nos está enseñando. No tendríamos la necesidad de esperar tantísimo tiempo como humanamente tuvo que suceder para entender la verdad de lo que Dios declara en su palabra. Dice la palabra que Dios puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas, y efectivamente vemos aquí cómo Job entendió los principios de la curvatura de la tierra, de lo redondo de la tierra, ¿verdad? Y de la naturaleza también curva del horizonte. Si nosotros vemos en nuestra eh, condición física, pues no podremos ver cómo el horizonte se curva junto con la Tierra. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, sobre todo, pues grandes distancias a través de un avión, y que sobre todo el avión tenga pues las pantallitas esas que muestran lo que ven sus cámaras que ponen por fuera, nos damos cuenta de cómo verdaderamente se ve el horizonte curvado. Tuve la oportunidad, como les he comentado, para la gloria de Dios, de ir a Japón y a Corea, y pues ese viaje tan largo, pues teníamos unas pantallas enfrente de nuestros asientos
y se mostraban, uno podía seleccionar qué cámara podía uno ver o quería uno ver. Y cuando seleccionaba yo la cámara que estaba al frente del avión, se veía bien clarito cómo el horizonte hacía la curvatura. Entonces, mis amados, esto que estoy explicando, pues es simplemente la gran bendición que tenemos al estudiar la palabra de Dios, que podemos comprender todo esto, porque Dios, quien creó todo esto, ¿verdad? Todo lo que ustedes y yo podemos ver físicamente, pues ahora nos es revelado y de una manera excepcional miles de años antes de que el hombre pudiera siquiera tener un entendimiento claro de todo esto. El hecho de que Dios pudiera extender los cielos sobre el espacio vacío, ¿verdad? De colgar la tierra sobre nada, de llenar las nubes con agua sin que se revienten, pues lleva la intención de que nos quedemos realmente asombrados, de que veamos la grandeza de Dios, de ese Dios creador. Imagínense nada más la capacidad creadora de nuestro Padre Celestial. Después dice Job, las columnas del cielo tiemblan. Miren, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que estas montañas que por su altura y fuerza parecen tocar el soporte de los cielos, ¿verdad? Como dicen los poetas de Atlas, es que es un libro poético y hay muchas expresiones poéticas en ese libro, pues nos enseñan que de alguna manera Dios provoca hasta que esas grandes y majestuosas columnas que se llaman montañas, ¿verdad? Pues Él las hace retemblar en un tris. Y lo hemos visto. Vemos cómo Job conocía la poderosa energía que Dios muestra a través de las tormentas que agitan el mar. Y dice, Él agita el mar con su poder. O sea, Él está declarando que Él sabía que ese gran poder provenía de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver ya después en el capítulo 38 cómo se declara al mar que es apropiadamente llamado orgulloso, en el capítulo 38, versículo 11, como lo son llamadas así sus olas, ¿verdad? Porque es noble y feroz y creciente y ingobernable técnicamente para el hombre, ¿verdad? El cual se dice que Dios golpea cuando domina y refrena su ira y convierte la tormenta en una calma, mis amados. Solamente Dios puede provocar, ¿verdad? Esa condición de el mareaje que genera y de también calmarlo a su gusto propiamente. Dice, su mano creó la serpiente tortuosa. Esa es otra, acuérdense que está siendo poética esta declaración, pero también es otra oscura referencia a la serpiente antigua derrotada por Dios. Eso lo vemos en Isaías 51:9 y en el Salmo 89, versículos del 8 al 10. También hablan de una serpiente asociada con el mar que Dios derrotó como la demostración de su gran fuerza. E identifica esta serpiente con el nombre de Rahab, que significa la orgullosa. Ajá. Entonces, aquí hay un comentario acerca de las mitologías rabínicas muy antiguas que sugieren que hubo una serpiente malvada en el mar que se resistía a la creación y que Dios mató a esa serpiente y trajo orden al mundo. Y por eso se desarrolla lo que se describe en Génesis 1, entre el versículo 1 y 2. Recuerden que ya estudiamos que hay un tiempo, ¿verdad? Que no se puede cuantificar entre lo que es el versículo 1 de Génesis y el versículo 2, cuando Dios pues mete en orden a toda su creación. Bueno, recordemos que también Satanás es a menudo representado por un dragón o una serpiente. En Génesis 3 y en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13, así nos lo muestra la palabra. Y que el mar es considerado un lugar peligroso o amenazador en la mente judía. Eso lo podemos ver en Isaías 57:20, en Marcos 4:39 y en Apocalipsis 21:1. Por lo tanto,
recordamos el nombre de Leviatán, ¿verdad? Y Leviatán, pues podría ser otra manifestación tipo serpiente de Satanás, quien fue el Rahab original, el orgulloso. Recuerden que el primer pecado que se comete universalmente hablando en toda la creación es el pecado que Satanás comete a través del orgullo, de la soberbia. ¿Ah? Ese es el primer pecado realmente. Y ya el pecado en lo que es la condición del hombre, en la situación de Edén, pues es el pecado de rebelión, ¿verdad? De desobediencia. Eso es la realidad. Bueno, en los tiempos antiguos de Job, pues había muchas leyendas populares acerca de los dioses que combatieron diferentes deidades hostiles para poder crear la tierra. Y pues Job obviamente toma algunas de esas historias e hizo al Señor Dios el héroe de todo ello. Por lo tanto, es el Señor Dios quien agita el mar con su poder, cuando leyendas antiguas dijeron que Tiamat, o sea, lo profundo, era la diosa caótica que había sido derrotada por el dios héroe Marduk, o Bel, o Yam, que era el mar, quien fue derrotado por Baal. Y aquí empieza pues una condición, ¿verdad?, donde podríamos tener un estudio de los nombres del Antiguo Testamento para pues los bien conocidos monstruos marinos mitológicos de los cananeos como el Rahab, ¿verdad?, que muestran cuán resueltamente los autores del Antiguo Testamento usaron el lenguaje para enriquecer sus propias concepciones poéticas de la supremacía del único Dios verdadero. Aquí es a donde se nos muestra, pues, cómo la gente desde los albores de la humanidad, desde el principio de la humanidad, pues tenían bien claro quién era ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Y entonces ya en el versículo 14, pues se nos muestra a través de Job al hombre a la luz del poder de Dios. Y dice el versículo 14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Bueno, la descripción de Job del poder de Dios es increíble e impresionante, lo que leímos ya en este capítulo de los versículos 5 al 13. Sin embargo, Job sabía que esta descripción no comenzaba a describir totalmente a Dios, ¿eh? O sea, esto apenas era el inicio. Cuando Dios finalmente le habla a Job más adelante en el libro, como lo vamos a ver después, le hablará más acerca de sus caminos, sobre los cuales Job solo ha tocado los bordes. Él, o sea, Dios, traerá un poco del trueno de su poder a Job. Y entonces vemos cómo la explicación del sufrimiento de Job es el hecho de que Dios y Satanás han hecho de su alma un campo de batalla. No fue para disciplinar o perfeccionar a Job, sino por un propósito oculto que él no conocía. Pero su intuición lo hizo aferrarse, mis amados, al hecho de que solo el único que podía explicar las sublimidades de la naturaleza era el único que podía explicar también lo que le estaba sucediendo. Entonces, si tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles, críticas, vayamos a la fuente de la verdad. Acerquémonos al trono de la gracia y preguntemos a Dios, Padre, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretendes enseñarme con todo esto? Ayúdame a comprender. Y entonces, mis amados, veremos la respuesta de Dios y la grandeza de Dios en nuestra vida. Y por eso Job hace una declaración muy fuerte cuando dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Bueno, pues Job entendía mucho sobre Dios, pero entendía lo suficiente como para saber que había mucho más que él no podía comprender. Ustedes y yo estamos conociendo a Dios, la gloria sea para Él. Estamos tratando de comprender, ¿verdad?, día a día la naturaleza de Dios, la grandeza de Dios, la esencia de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Los vamos comprendiendo para la gloria de nuestro Padre.
Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que tenemos que comprender que todo lo que logramos entender aquí en esta tierra no es lo suficiente para llegar a el entendimiento pleno de la grandeza de Dios. Va a haber muchas cosas que no vamos a poder comprender. Va a haber muchas preguntas que tal vez van a quedar sin respuesta aquí en la tierra. Pero la gloria sea para el Señor, porque el día que el Señor nos llame a su presencia, allí le vamos a poder preguntar: Señor, ¿para qué permitiste que me pasara esto? ¿Para qué permitiste que sufriera durante todo este tiempo? Y Dios nos va a dar una respuesta, mis amados, que nos va a dejar boquiabiertos, porque su gloria, su poder, su grandeza se vieron reflejados a través de ese tiempo de sufrimiento, de ese tiempo de desierto, de ese tiempo de necesidad. Amén. Porque ebenecer en nuestra vida, porque hasta aquí el Señor nos ha mantenido, nos ha sostenido. Su poder, mis amados, su gran poder, el cual es acertadamente comparado con el trueno en cuanto a su fuerza irresistible y el terror que provoca a los hombres impíos, es lo que debemos comprender. Ustedes y yo sí podemos entender que el poder de Dios es ilimitado y que la gloria sea para Él. Ahora nosotros hemos llegado a sus pies reconociendo su grandeza, su poderío, su autoridad, ¿verdad? Su deidad y todo lo demás. Este es el final del capítulo número 26, mis amados. Les voy a pedir, por favor, que lean el capítulo 27, 28 en adelante, y vamos a estar hablando el día de mañana no, el día lunes, acerca de la integridad de Job en el capítulo 27. Así es que prepárense para seguir leyendo y que Dios siga hablando a nuestras vidas. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar, y este es el final de este tema del día de hoy. Y